En este video vamos a mostrar la forma en cómo se obtiene la elección óptima del consumidor a través del método de igualación de pendientes, asumiendo un conjunto de preferencias que cumple todos los axiomas de las preferencias y que tiene una solución interior. Un conjunto de preferencias de este estilo, si yo lo grafico en un plano cartesiano, tendría una forma como esta. Eso representaría un conjunto de preferencias. Recordar que en este plano yo puedo tener todo un mapa de curvas de indiferencia. Es decir, ¿qué quiere decir que sea curva de indiferencia? Es decir, que todos los puntos de esta curva representan el mismo nivel de utilidad. Por ejemplo, U1, aquí un nivel U2, aquí un nivel U3 y aquí un nivel U4. Y que si yo consumo o pongo tres cestas, por ejemplo, la cesta A, la cesta B y la cesta C, mientras que la cesta A es indiferente a la cesta B, la cesta C, por estar más alejada del origen, respecto del origen y por contener más del bien de x1 y x2, tiene que ser, dado los axiomas de las preferencias, estrictamente preferida, por ejemplo, a A. Y por ley de la transitividad, eso implica que C también es estrictamente preferida a B. Entonces, eso representa una curva, un nivel de curvas de indiferencia. Ahora, también es importante recordar un concepto que es el de tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución representa, por un lado, la pendiente, es decir, la pendiente de cada una de esas curvas, es decir, la tasa marginal de sustitución es el cociente negativo de la utilidad marginal de x1 respecto a la utilidad marginal de x2. Y representa también el grado de sustitución entre ambos bienes, es decir, si yo me encuentro, por ejemplo, en la cesta A y quiero hallarme en la cesta B, lo que tengo que hacer para consumir más de x1, es decir, desplazarme de este x1A a este x1B, es renunciar a una cantidad de x1, de x2, ¿no? Para poder consumir más de x1. Es decir, es la tasa en la cual los dos bienes se pueden sustituir y la utilidad permanece igual porque estamos en una curva de indiferencia. Entonces, esta es la pendiente de cada una de las curvas de indiferencia. Es decir, va a ser igual en esta, o en U1, en U2, en U3 o en U4, la tasa marginal de sustitución va a ser la misma. Otro concepto importante que debemos recordar es la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria nos asocia, por un lado, el ingreso que tiene el individuo y los precios a los que se enfrenta. Es decir, nos asocia ingreso y precios. El ingreso, dado los precios, nos va a decir cuál es el conjunto de cestas factibles, de tal manera que puedo escribirlo como el precio 1 por lo que decida consumir del bien 1, por el precio 2, por lo que decida consumir del bien 2, debe ser menor o igual que el ingreso. No puede consumir más. Podría consumir menos, pero no podría consumir más. Y los axiomas de las preferencias nos va a obligar de alguna manera a decir que la restricción presupuestaria siempre se va a cumplir con igualdad. Es decir, que el precio 1 de x1 más precio 2 de x2 va a ser igual al ingreso. Si yo grafico eso igual en un plano cartesiano, voy a recordar que esa tiene una pendiente negativa y la pendiente de esta restricción presupuestaria es menos precio 1 entre precio 2. Asociando esas dos ideas de la restricción presupuestaria y recordando que todo esto es el conjunto factible, yo puedo obtener la decisión óptima del consumidor. Si yo pongo en esta otra gráfica, bueno, intentaré hacerla un poco más derecha. Bueno, trataré, por eso decía. Tenemos aquí x1, x2 y tengo la restricción presupuestaria. Y yo puedo trazar también este mapa de curvas de indiferencia. Si yo lo trazo acá, pongamos solo tres, pongamos
una U1 acá, otra U2 ahí, bueno, corrigiendo, otra U2 aquí y otra curva de indiferencia más arriba, U3. Vamos a suponer que existen, vamos a ver tres cestas A, B, una cesta aquí más C y esta que será la cesta óptima Z. ¿Por qué decimos que la cesta Z es la cesta óptima y no A, B o C? Bueno, desde el punto de vista de C es obvio porque no puede alcanzar C porque su ingreso se lo impide, ¿no? Como decíamos, solo esta región debajo de la restricción presupuestaria es el conjunto factible. Veamos qué pasa respecto de A y de B. A y B son indiferentes, pero ¿por qué no las elegiría? Aunque son factibles. Bueno, porque recordando los axiomas de las preferencias y sobre todo el axioma de monotonía, y nos dice que la cesta Z contiene más elementos de X1 y X2 que A o B, por lo tanto tiene que ser preferida. Es decir, Z, la cesta Z, es estrictamente preferida a A. Por otro lado, esto implica que también es estrictamente preferida a B, dado que A es indiferente a B. Entonces Z necesariamente va a ser igual Z será el conjunto óptimo. Ahora, ¿qué pasa en Z? Si recordamos, o lo que vemos es que esta curva, la restricción presupuestaria está en un punto de tangencia respecto de Z. Y en la punta de tangencia implica que la pendiente de la restricción presupuestaria y de la curva de indiferencia es la misma. Es decir, si yo lo pongo aquí con otro color, para que quede resaltado, el equilibrio estará donde la relación negativa de precios sea igual a menos la utilidad marginal de X1 respecto de la utilidad marginal de X2. Esta será nuestra condición de equilibrio y con eso encontraremos la cesta Z óptima para un ejercicio cualquiera. Si queremos tomar un ejemplo, ver las curvas de indiferencia, una función de utilidad, por ejemplo, que represente una función Cobb-Douglas, que es una función muy común o prácticamente la más usual en los cursos de microeconomía ortodoxa. Vamos a suponer que esta función Cobb-Douglas, u de x1 x2, es igual a x1 a la 1 medio por x2 a la 1 medio. Y vamos a suponer que la restricción presupuestaria, la vamos a escribir directamente, es igual, por ejemplo, a 1x1 más 1x2 igual, por ejemplo, a 100, para hacerlo muy sencillo el ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tendría que regresar a mi condición de equilibrio que habíamos planteado, ¿no? Es decir, que se cumple la igualdad de la relación de precios y la de las utilidades marginales. Entonces yo sé que tengo que encontrar entonces la utilidad marginal de x1 y la utilidad marginal de x2, que son las derivadas parciales. Entonces, si yo quiero encontrar la utilidad marginal de x1, tengo que encontrar la parcial de esta función, que es muy sencilla, va a ser igual a 1 medio de x1 elevado a la menos 1 medio por x2 a la 1 medio. Y la utilidad marginal de x2 de manera análoga va a ser igual a 1 medio de x1 a la 1 medio por x2, pero ahora a la menos 1 medio. Y ya tengo los elementos necesarios para encontrar la cesta de equilibrio. Entonces yo tengo que debe ser igual a la relación negativa. Si yo veo, aquí tengo menos precio de 1 entre precio 2 igual a menos la utilidad marginal de x1 entre la utilidad marginal de x2. Dado que en ambos lados de la ecuación tengo negativo y negativo, puedo operarlo sencillamente de manera positiva. Entonces vamos a ponerlo aquí solo positivo. Vamos a poner que 1 entre 1, que es la relación de precios, este precio y este precio, va a ser igual a 1 medio
de x1 a la 1 medio, x menos 1 medio, perdón, x2 a la 1 medio, entre 1 medio de x1 a la 1 medio por x2 a la menos 1 medio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que si yo opero, bueno, este se va a hacer necesariamente 1, este 1 se cancela con, vamos a ponerlo con otro color, este se vuelve 1, este se cancela con este. Por otro lado, puedo tomar este x1 y pasarlo abajo con el exponente positivo, y a su vez este mandarlo arriba con el exponente positivo. ¿Y qué encuentro? Bueno, que la suma de los exponentes en ambos casos es 1. Entonces, regresando al color negro, encuentro que 1 es igual a x2 entre x1, y que por lo tanto x1 es igual a x2. Ahora esta expresión puedo tomarla y sustituirla en la restricción presupuestaria, en esta restricción. Entonces yo tendría que x2 más x2 es igual a 100, y que por lo tanto de esto se sigue que x2, que será nuestra cesta de equilibrio, o parte de nuestra cesta de equilibrio, va a ser igual a 50, y por esto sabemos que x1 es igual también a 50, que por lo tanto nuestra z, que es nuestra cesta de equilibrio, va a ser igual a 50,50.